Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves para hoy. Nueva polémica en la reforma pensional. Analizaremos las implicaciones del pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, que le pedirá a la Cámara de Representantes aumentar el umbral de cotizaciones a Colpensiones. Aumenta el número de hogares donde las mujeres son la cabeza de familia. Así lo reveló una encuesta de calidad de vida del DANE. Salimos a las calles a retratar este comportamiento social. En minutos, Víctor Grosso nos traerá noticias sobre el crecimiento de la economía en Estados Unidos, además de otros detalles sobre el nuevo presidente de Sura. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la propuesta del presidente Gustavo Petro de subir el umbral pensional de 2.3 salarios mínimos hasta 4, que causó revuelo en los escenarios económicos. Y para ampliar esta información nos acompaña Marcelo Duque, director de la firma Cómo Me Pensiono. ¿Qué tal, director? Muy buenas noches. Hola, Laura. Buenas noches para ti y para todos los televidentes de Caracol. Bueno, para comenzar, ¿qué opina usted con lo que propone el presidente pese al acuerdo en el Senado que pide que cambie lo pactado y aumente el umbral de cotizaciones en Colpensiones? Pues a mí la verdad me sorprendió porque ya se había publicado que lo convenido en la sesión del Senado esta semana era hasta 2.3, que digamos a valores del 2024 son 2.990.000. No entiendo las razones del presidente para solicitar el cambio, pero podemos ahora explicar qué implicaciones tiene eso para el trabajador y para la economía en su conjunto. Bueno, recordemos cómo venía esta propuesta. La propuesta de campaña era 4 salarios mínimos. La propuesta inicial de la reforma, 3 salarios mínimos, lo aprobado en el Senado, 2.3 salarios mínimos. Y nuevamente el presidente, recordemos anoche, dice que esta nueva propuesta a Cámara debería llegar con 4 salarios mínimos. Pero revisando estos traslados a Colpensiones con 3 salarios mínimos, el 94% de los afiliados a los fondos de privados, pues sería el 94%. Con 2.3 sería del 80% y con el 4 salarios mínimos sería de 97%. ¿Sí sería sostenible o realmente no existiría tal sistema de pilares que es como esta columna vertebral de la reforma pensional? Pues yo lo que observo es que realmente que sean 4 pilares y con los datos que tú estás mostrando, pues implicaría que los fondos privados de pensiones se quedan sin clientes, pues el 97% es un porcentaje enorme, más el efecto en materia fiscal. Entonces, se derivan de esto otras reflexiones, como por ejemplo, si Colpensiones está en capacidad de recibir el 97% de los afiliados, a mí me parece que el 2.3, es decir, que los que se ganen menos de 3 millones de pesos, las personas que tengan ese ingreso, estén en Colpensiones, digamos, dentro del modelo de pilares se ajusta. El 97% me parece muy alto. Y también lo otro que hay que mencionar es que el problema futuro será el pasivo o con qué las generaciones más jóvenes pueden financiar la pensión de sus adultos mayores con un subsidio que claramente en los 4 salarios mínimos pues es demasiado alto. Sí, es que efectivamente, mira, revisando la cifra que le sigue, el pasivo pensional actualmente es de 110 puntos del PIB. Con la reforma aumentaría a 191 puntos del PIB. Como usted dice, entonces se volvería insostenible con pasar el tiempo. Sin duda, porque además hay otro fenómeno en el mundo y en Colombia, y es hay menos niños naciendo hoy que hace 30 años y más personas viviendo por encima de los 70, 80, incluso llegando a los famosos centenarios, que son las personas con 100 años o más de edad. Es decir, que al final, haciendo un cálculo sencillo, al nacer menos personas, entrar menos personas al mercado laboral formal, hay menos recursos para sostener un número creciente de personas en edad de pensión. En ese orden de ideas, lo que va a suceder si esto se aprobara a la vuelta de 30 o 40 años es que el Estado colombiano no va a tener forma de sostener lo que implica
esa propuesta hoy de subir el umbral, que es claramente compleja desde el punto de vista, como hemos señalado y tú lo mostrabas, fiscalmente hablando o en términos del pasivo fiscal. Estas dinámicas sociales han cambiado y con la encuesta de calidad de vida que tiene que ver un poco también con lo que reveló el DANE recientemente, por supuesto, son menos las personas que están naciendo. Los jóvenes no están teniendo hijos, pero sí es un poco que no va en línea que desde ya se esté haciendo una reforma para pensar que se necesitan más reformas. Sí, realmente debería ser una reforma que corrige los problemas de largo plazo. Lo que pasa es que eso socialmente es fácil decirlo y socialmente es difícil hacerlo. Y lo otro que deben tener claro todos y los seguidores y televidentes de Caracol es las pensiones van a bajar. Es decir, las pensiones con la reforma pensional van a ser más bajitas para los jóvenes, entendidos los jóvenes como personas menores de 40 años. Entonces vamos a ver personas con mesadas inferiores en un 50-60% de lo que vemos hoy. Un ejemplo rápido, una mujer hoy que cotiza por 12 millones se pensionaría en Colpensiones hoy con 7 y después de la reforma se pensionaría con 2 millones y medio. Entonces hay que entender en dos dimensiones el problema fiscal, pero también lo que le va a suceder a las familias en la edad adulta al tener pensiones mucho más bajitas y al final esto lo que implica también es motivar y que el gobierno genere nuevos instrumentos de incentivo al ahorro para los trabajadores dependientes o independientes. Usted como experto y que ha seguido muy de cerca esta reforma pensional y regresando entonces a este tema del umbral, ¿cómo ha sido históricamente pues esta propuesta? Recordemos 4 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, finalmente lo aprobado 2.3 salarios mínimos, nueva propuesta de 4 salarios mínimos. ¿Usted qué propone? ¿Qué le parece que podría ser ese punto medio? A mí me parece que entre 2 y 2.5, es decir, alrededor de 3 millones de pesos, está bien. Yo creo que es razonable lo que aprobó específicamente en el umbral el Senado. Yo creo que eso tiene un sentido y va a hacer que el proceso, digamos, de sostener o intentar sostener a largo plazo el sistema es razonable. Habían personas que decían que un salario mínimo, yo no creo que eso sea socialmente válido, en el sentido de que ya la caída de las pensiones para las familias sería enorme. Y recordemos algo que no es menor, las pensiones son la única o la principal fuente de ingreso para muchos trabajadores colombianos. Entonces, yo no estoy de acuerdo que sea a un salario mínimo. Me parece que 2.5 está bien. No estoy de acuerdo tampoco que sean 4, por lo que Laura mencionado y hemos comentado acá el impacto en el largo plazo, además de las condiciones de nacimiento y demás. Director, nosotros le hemos hecho también seguimiento pues esta propuesta de reforma pensional y hoy en este capítulo pues nos hemos dedicado al umbral. Pero a modo de conclusión, ¿usted cómo ve la reforma pensional en general y lo que se aprobó? ¿Si tiene algunos puntos positivos? ¿Considera usted que sí se han evaluado en esa reforma pensional? Mira, yo como investigador y desde la mirada puramente técnica veo algo positivo que es el modelo de pilares. Es más, desde la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo hay propuestas sólidas frente a la implementación en el mundo de la ventaja del modelo de pilares y creo que corresponde el pilar solidario, pues ayudarle a las personas que están en pobreza extrema, el pilar semicontributivo a las personas que han tenido algún tipo de ingreso. En Bogotá, una persona que vende lotería, en Cali, alguien que vende chontaduro, es decir, hay personas que tienen un nivel de ingresos medio. Y el pilar contributivo, donde estamos todos los que somos empleados o que son independientes, por digamos, un monto hasta 2 o 2.5 salarios mínimos, en este caso en concreto 2.3, me parece razonable y que en la medida en que las personas tengan más ingreso, aporten más a un fondo de pensión obligatoria a su escogencia. Y por último, que no lo hemos dicho, el pilar de ahorro voluntario, que justamente en la medida que hay más ingresos pueden hacer aportes voluntarios. Me parece que el modelo de pilares es bueno. Me parece que está bien que sea en julio del año entrante que se arranque la norma. ¿Qué me preocupa? Sobremanera. Cuidar como un tesoro el dinero, que es una cifra enorme, de quienes hoy han escogido los fondos privados y quién va a administrar esos recursos, porque está así el Banco de la República, que en mi opinión esa no es su naturaleza, pero que esa plata no la puede usar o este gobierno o el que sigue para algo distinto a el pago de las mesadas. Esa es, digamos, mi gran preocupación, pero yo veo unos temas, bueno, veo también con preocupación si tiene capacidad técnica e instalada Colpensiones para manejar 80 o 90% más de afiliados actuales.
Director, muchas gracias por acompañarnos a esta hora en Signo Pesos y ayudarnos a entender todo lo que está pasando con este proyecto de reforma pensional. Con mucho gusto, Laura, y un saludo para todos los televidentes y seguidores de Caracol, y cuando lo consideren estaré listo. Director, muchas gracias. Esperemos entonces el futuro de esta reforma pensional, que recordemos, quedan 2 debates en Cámara de Representantes. Por el momento hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere los datos de la encuesta de calidad de vida que revela el DANE, cómo están constituidos los hogares en Colombia. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros y como ustedes pueden ver, Víctor Grosso, muy juicioso, llegó a este nuevo capítulo de Signo Pesos para traernos noticias sobre Sura. ¿Qué es lo que está pasando, Víctor? Hay varias noticias hoy económicas y empresariales. Una de las más importantes, buenas noches Laura, buenas noches televidentes, tiene que ver con la llegada de un nuevo presidente al Grupo Sura, que es una de las holdings financieras tal vez más grandes de Colombia y una de las empresas colombianas con mayor penetración por América Latina. El actual presidente, que se llama Gonzalo Pérez, se jubila. Allí tienen una política de acuerdo con su gobierno corporativo, que llegan a cierta edad y se tienen que ir de la compañía. Normal. Llega un nuevo presidente que se llama Ricardo Jaramillo. Él será el nuevo presidente del Grupo Sura. No es desconocido para esta empresa, que es muy importante. Además negocia sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia, el Grupo Sura, y no es desconocido porque él es el actual vicepresidente de Desarrollo de Nuevos Negocios y de Finanzas del Grupo Sura. Lleva 8 años en la compañía y conoce perfectamente a la empresa. Él será el encargado de llevar las riendas de esta empresa que por debajo controla, por ejemplo, a Bancolombia, y debajo de Bancolombia está Nequi. Hay empresas muy importantes. Está la aseguradora suramericana, sí. Está la EPS Sura. De otro lado, el Grupo Sura tiene una participación muy importante en el Grupo Argos, entonces pues es relevante destacar este relevo en la presidencia de una de las compañías más importantes del país. Déjeme, le doy una noticia que también acaba de producirse, y es que se perfeccionó ya el segundo gran intercambio de acciones entre el Grupo Gilinski y el grupo empresarial antioqueño, todo derivado del negocio de Nutresa. A partir de este momento, Gilinski ya no tendrá más acciones en el Grupo Sura y el GEA ya no tendrá más acciones en el Grupo Nutresa. Se hace ese segundo intercambio de acciones y con esto se perfecciona y se cierra para siempre ese negocio por el Grupo Nutresa. Eso también se lo quería comentar. Bueno, en cuanto a noticias internacionales, también vamos a hablar sobre el crecimiento de la economía en este país tan importante, potencia mundial, y que seguramente tenemos que tener en la mira. Acá veo algunos datos. Víctor, ¿de qué trata? Estados Unidos, la primera potencia mundial, y esto es importante, primero porque es nuestro primer socio comercial. Si Estados Unidos entra en recesión, pues dejaría de comprarnos muchas cosas y eso terminaría afectando nuestra demanda externa, como explican los analistas. Pero además por la incidencia que esto puede llegar a tener sobre las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos y el movimiento de sus tasas de interés. Dependiendo cómo se muevan las tasas de interés allá en Estados Unidos, el dólar echa para arriba o echa para abajo en el mundo. Entonces, todo lo que ocurre allá en Estados Unidos nos afecta de cierta forma. Salió el dato del crecimiento económico en el primer trimestre de este año. Estados Unidos creció 1,6%. Los mercados estaban esperando 2,5%, es decir, sale por debajo de las expectativas de los analistas, y venimos de un crecimiento en el último trimestre del año pasado del 3,4%. Se está frenando la economía estadounidense. Hay algunos que dicen esto es positivo porque la Reserva Federal va a acelerar sus disminuciones en tasas de interés y eso es bueno para los mercados, dicen muchos analistas, pero otros dicen, uy no, pilas, porque de fondo es posible, una economía desacelerada puede contraer la inflación y por eso la Reserva Federal podría acelerar o empezar antes de lo previsto su disminución en tasas de interés. Pero otros analistas dicen, no celebren tanto porque si Estados Unidos se desacelera el mundo y inclusive puede abrirse un escenario de posible recesión allí en Estados Unidos. Pues esperemos entonces lo que pasa con este crecimiento de la economía posteriormente en Estados Unidos, y por el momento también lo invito a ver una nota con las estadísticas en Colombia, porque recientemente el DANE en su encuesta de calidad de vida reveló que cada vez más las mujeres toman las riendas del hogar con el 45%. En Colombia cada vez más las mujeres asumen roles protagónicos en la gestión del hogar, una realidad que Nelly López conoce bien. A pesar de tener un esposo, ella se encarga principalmente de las tareas del hogar, una responsabilidad que considera arriesgada en la crianza y en el compromiso con sus hijos. Yo creo que es algo como de crianza también, ¿no? Pues hasta mi generación todavía somos unas personas muy responsables y por decir uno acá, o sea, los hijos lo obligan a uno a salir
y uno no le puede decir a los hijos no hay. A esta situación se refleja la historia, como la de Yadi Ortiz, quien forma parte de los 8,1 millones de hogares liderados por mujeres en el país. De este número, 5,6 millones corresponden a mujeres sin pareja. Yadi, a pesar de ser profesional, enfrenta dificultades para conseguir empleo debido a su discapacidad, pero encuentra apoyo en su madre para sacar adelante a sus hijos. No me ha tocado tan fácil sacarlo adelante, pero no tan difícil porque tengo el apoyo de mi mamá. Y con ese apoyo he podido sacar a mi hijo adelante. No ha sido fácil porque yo soy profesional y nunca conseguí trabajo en lo que yo ejercí por mi problema de discapacidad, pero ahí estoy tratando de sobrevivir, llevar mi vida adelante. Según la encuesta de calidad de vida del DANE, el porcentaje de los hogares encabezados por mujeres ha ido en aumento, pasando del 38,4% en 2019 al 45,4% en 2023. Esta tendencia se relaciona con la creciente destitucionalidad del matrimonio tradicional y el crecimiento de hogares unipersonales, donde las mujeres tienen un papel predominante, como explica Carlos Charri, director del doctorado de Estudios Sociales de la Universidad del Rosario. El hecho de que en Colombia se reconozca la unión marital, de hecho, entre dos personas del mismo sexo ha llevado a que haya también una mayor número de hogares compuestos por dos mujeres. El hecho de que demográficamente en Colombia el tipo de hogar que más esté creciendo es el hogar unipersonal. Esto desde los datos del último censo de 2018 vemos que los hogares compuestos por una sola persona puede ser, y mayoritariamente mujeres, aumenta ese tipo de hogar. Independizarse no es fácil, pero pues hay mucha gente que lo logra, ¿no? Trabaja, estudia. En 2023 se registraron 3,3 millones de hogares conformados por una sola persona. En ciudades como Bogotá, esta tendencia es aún más pronunciada, liderando con 700.000 hogares unipersonales. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Según un estudio publicado por World Index, estas son las ciudades con mejor personal de aeropuerto en Sudamérica en 2024. El primer lugar para Bogotá, Colombia. El segundo, Quito, Ecuador. Y el tercero, Santiago de Chile. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.